Vamos a iniciar con el capítulo 1 de Lucas. Lucas, y yo quiero, antes de que comencemos con la lectura en sí, quiero leerles algo con relación a la introducción de este evangelio. Amén. Si miran la pantalla, ¿verdad? Se logra ver. Amén. Muy bien. Entonces, vamos aquí a Lucas. Bueno, ahorita no vamos a leer, solo déjenme poderles leer la introducción. El autor dice es Lucas. Lucas, conocido como el médico amado, ¿se recuerdan? Así se conocía a Lucas. El tema principal de este evangelio es Jesús, el Salvador divino y humano. Amén. Vuelvo a repetirlo. El tema es Jesús, el Salvador divino y humano. Esta carta fue escrita allá por los años 60 al 63 después de Cristo. Amén. Vamos a ver qué nos dice el trasfondo de este evangelio. El evangelio, dice, según San Lucas, es el primero de dos libros dirigidos a Teófilo. ¿Sí? Aunque el autor no se menciona en ninguno de los dos, el testimonio unánime de la iglesia primitiva y la corroboración de la evidencia interna de los dos libros señalan a Lucas como el autor. Yo les he dicho siempre esto. Parece, dice acá, que Lucas fue el único autor no judío de un libro de la Biblia, mejor dicho, de dos libros, ¿verdad? El Espíritu Santo lo impulsó a escribirle a Teófilo, cuyo nombre significa el que ama a Dios, para satisfacer una necesidad de la iglesia de los gentiles de una relación completa de los comienzos del cristianismo, es decir, la iglesia primitiva, pero en sí la iglesia gentil desconocía la historia de Jesús. Habían recibido a Jesús, habían creído en Jesús, pero no conocían cómo había sido los inicios de su ministerio, no conocían su linaje, su genealogía, etcétera. Entonces, Lucas, un médico que termina dedicando su vida ya no al servicio de la salud, por llamarle así, sino que termina en el servicio a Dios, comienza y se adentra en una investigación muy profunda para poderle dar a conocer a su amigo Teófilo quién era realmente Jesús. Ya sabemos que Teófilo, por si usted quiere ponerle ese nombre a un niño, Teófilo significa el que ama a Dios. Averigüe cómo se dirá en inglés, tal vez se oye más bonito. Muy bien, dice que era para satisfacer una necesidad de la iglesia de los gentiles, de una relación completa de los comienzos del cristianismo. Esto se hizo en dos partes. Primero, el nacimiento y la vida y el ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Por ello es que ellos mencionan un solo libro, porque pareciera que Lucas, al escribir Lucas o el Evangelio, el inicio, su verdadero fin era hacer un solo libro, donde estuviera la historia inicial y que terminara con la historia de los apóstoles. Pero no sé en qué momento, pues vamos a ver si aquí nos lo dice, separaron
y a una parte le llamaron evangelio y a la otra parte le llamaron el libro de los apóstoles, ¿verdad? O los hechos de los apóstoles. El primero, pues ya dijimos, tiene que ver con toda la historia desde el nacimiento hasta la resurrección de Cristo y su ascensión. Y el segundo, que cuenta el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén y el desarrollo posterior de la iglesia primitiva, en lo que nosotros hoy conocemos como el libro de Hechos. Estos dos libros comprenden más de una cuarta parte del Nuevo Testamento. En sus cartas, Pablo dice que Lucas era el médico amado y fiel colaborador de Pablo. Los pasajes en que el autor se refiere a los protagonistas como nosotros en Hechos, ¿verdad? Por los escritos de Lucas se sabe que era una persona instruida, un escritor experto, un historiador esmerado y un teólogo inspirado por Dios. Cuando escribió su evangelio, parece que la iglesia de los gentiles carecía de un evangelio completo y bien conocido acerca de Jesús. Originalmente, Mateo escribió su evangelio para los judíos, mientras que Marcos, vea esto, tome nota de esto. Mateo escribió su evangelio específicamente para los judíos, mientras que Juan Marcos, escribió un evangelio conciso para la iglesia de Roma. El mundo gentil de habla griega tenía relatos orales sobre Jesús por testigos oculares y breves compendios escritos, pero no tenía un evangelio completo y ordenado. Así que Lucas se dedicó a investigar todo con esmero desde su origen, probablemente realizando investigaciones en Israel mientras Pablo estaba en la cárcel de Cesarea, y completó el evangelio hacia el final de ese periodo o poco después de llegar a Roma con Pablo. El propósito de este evangelio es mostrar a los gentiles y proporcionarles un relato completo y preciso acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas quería que Teófilo y otros simpatizantes y creyentes gentiles supieran con certeza la verdad exacta de lo que se les había enseñado mediante la palabra hablada. Es evidente en su evangelio que Lucas escribió para los gentiles. Por ejemplo, extiende la genealogía de Jesús hasta Adán y no solo hasta Abraham como hace Mateo. Lucas presenta a Jesús con claridad como el Salvador divino y humano, que es la provisión de la salvación de Dios para todos los descendientes de Adán. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a la palabra. Vamos a ver qué nos dice el Señor hoy a través de esta palabra. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Sandrita, qué bueno verte ya conectada. Muy bien, dice, dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros. Amén, gracias. Amén, Sandrita. Vuelvo a repetir, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto nos está dando a entender, cuando él dice ya muchos han tratado, es que algunos habían tratado de dar a conocer la historia de Jesús.
ya sea escrita o de forma oral. Probablemente ya estaba tal vez Mateo o Marcos. Juan no, porque Juan fue el último que se escribió. Juan fue escrito en el año entre el año 80 al año 90. Entre esos 10 años se escribió. Fue el último evangelio. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. ¿Quiénes fueron estos? Que lo enseñaron y que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes piensan ustedes, amados hermanos? Los apóstoles, los discípulos. Amén. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, es decir, desde el inicio del ministerio de Jesús, ¿sí? Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, oiga, mire la palabra que está acá, mire, con diligencia, con diligencia. Las cosas del Señor se han de hacer con diligencia. Tenemos que ser diligentes en la obra del Señor. Todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien mire, la que dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y pasa al primer evento histórico. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Vean pues, aquí está dando el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Amén. Dice que Juan el Bautista fue hijo de Zacarías, era un sacerdote, sumo sacerdote, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Cómo eran los dos? Justos, justos específicamente delante de Dios, no delante de los hombres. Miren, ante los hombres hay mucha gente que por cuello, por amistad y yo no sé por qué otras cosas, pero son justos para ellos. Pues, y tienen esta expresión, sí, ella es una excelentísima persona, él es una gran persona, ¿verdad? Y se pasan elogiando, no tanto elogiando, más se pasa la gente adulando los unos con los otros, ¿verdad? Pero esto dice la palabra, Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, que es lo que a usted y a mí nos debe importar. Si para la sociedad usted no es justo, usted es una mala persona, deje lo que piensan y crean lo que ellos quieren. Usted preocúpese por estar justificado y ser visto como justo delante de Dios. Y vea pues, y no solamente eran justos delante de Dios, sino que andaban, vea, mire, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Casi podríamos decir que estos dos señores ya de edad avanzada casi eran perfectos, casi cumplen la ley a cabalidad. Pero ya va a ver que aquí hay un pequeño error de Zacarías, ya lo vamos a ver. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero dice, no tenían hijo,
porque Elizabeth era estéril. Y usted sabe que para los judíos, el que una mujer fuese estéril era una maldición. Amén. Y hace la anotación. Y ambos eran ya de edad avanzada. Al decir de edad avanzada, está dando a entender que ambos probablemente, bueno, más que todo, Elizabeth ya le había pasado el tiempo de la costumbre de la mujer y entonces ella ya, aunque tuviera joven y hubiera posibilidad de algún medicamento, ¿verdad? De alguna prueba ahí de laboratorio o por, ¿cómo le llaman ahora? In vitro, ¿verdad? Y todas esas cosas, de repente podía dar a luz. El problema de que aparte de que era estéril, ya le había pasado la costumbre. Ya le había pasado la menopausia. Ya no había esperanzas humanamente hablando. Aconteció, dice, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, ¿sí? Estaban bien estructurados y cada año ya ellos ya sabían cómo y en qué momento iban a servir, ¿verdad? Entonces, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y cuando dice entrando al santuario del Señor, está dando a entender que entró hasta el lugar santísimo. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y como todo ser humano, ¿verdad? Dice que Zacarías se turbó. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Por qué cree usted que le sobrecogió temor en ese momento a Zacarías? Alguien que me pueda dar ese aporte. Qué bueno verte, Aparicio, bienvenido, que me alegra que ya estés conectado. Alguien, hermanas o hermanos, que me puedan decir, contar por qué creen que le sobrecogió temor a Zacarías. Uno por uno, por favor. No se me amontonen que no lo soy. ¿Será que porque él dudó de la palabra? En ese momento no le había hablado todavía el ángel. Se le apareció. Ah, ya. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué fue lo que le causó temor al ver al ángel? No puedo entenderlo porque los judíos, por ejemplo, ellos estaban acostumbrados a ver algo, ¿verdad? Sobrenatural, ángeles. Amén. Milagros. Amén. Exacto. Vamos a ver, alguien me estaba hablando por ahí. ¿Quién más me estaba hablando? Yo, pues, yo digo que le sobrecogió temor reverente delante de Dios, porque, pues, cuando habla de temor a Dios, no es propiamente que le tengamos miedo, sino un temor reverente, ¿no será eso? El punto que aquí no se le apareció Dios, dice. No, pues, pero el ángel. Aquí se le apareció un ángel. Un ángel. Le voy a explicar por qué. ¿Qué sucedía cuando un sacerdote entraba al lugar santo y entraba no muy limpio? Pues morían porque no estaban santos. Ok. Caía muerto. Ahí estaba el punto. Todos entraban con la esperanza de ministrar y de salir. Pero ustedes recuerdan que
incluso por eso le amarraban un lacito en la pierna con campanitas, bueno, y las campanitas para oír cuando se movía, pero si dejaba de moverse o dejaban de sonar la campanita, empezaban a jalarla, aquella cuerda. La cuerda. Y normalmente cuando la jalaban, lo que sacaban era un cadáver. ¿Por qué? Porque caían fulminados por el poder de Dios en el lugar santísimo, porque en alguna cosa no habían sido encontrados limpios, Había puros. fallado. Ajá. Entonces, cuando Zacarías mira al ángel, me imagino yo que pudo haber pensado, Señor, ¿en qué fallé? Yo estaba seguro que estoy bien contigo cuando vio al ángel. Y al verle, dice, se turbó y le sobrecogió temor. Tenía miedo de morir, porque pensó, hoy sí, Dios me conoce y de plano hay algo que yo no me recuerdo. Pero vea, pues lo que dice la palabra. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Sabes por qué? Porque será grande delante de Dios. Así que escucha, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién estaba hablando? El ángel, pastor. El ángel. Y normalmente un ángel enviado por Dios, y en ese momento no podemos decir que era algo, porque allí solo entraban los ángeles de Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios. Allí no había demonio que intentara meterse. Era un ángel. Y lo que el ángel estaba diciendo era palabra de quién. ¿O era un mensaje de parte de quién? De Dios. De De Dios. Dios. Por lo tanto, esa palabra era una palabra De Dios. fiel, Fiel y verdadera. Y verdadera. Amén. Pero miren, pues, vea el versículo 18. Aquí hubo una pequeña falla por la cual no pudo cumplir completamente toda la ley como todos los demás Zacarías. Vea, dijo Zacarías al ángel, ¿y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué fue lo que se le olvidó a Zacarías en ese instante? Que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios no había nada imposible. Es más, había un precedente siglos atrás. ¿De quién me refiero en ese precedente? De Abraham. Sí, de Abraham y de Sara. mira. Él conocía la palabra. Él había visto que el Dios Todopoderoso, cuando hablaba, cumplía. Pero en este momento se le olvidó todo.
Y se le fue la fe, se le fue muchas cosas. Y le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Como quien dice, ¿con qué me lo compruebas? ¿Estás seguro? ¿No será que me estás cotorreando, como dicen en México? ¿Verdad? Amén. Porque yo ya estoy viejo y mi mujer es de edad avanzada también. Es vieja, pues, le quería decir. Vean lo que le dijo el ángel. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Uy, oiga, ¿a quién mandó el Señor a hablarle a Daniel para darle a conocer las 70 semanas para el pueblo de Israel? A Gabriel. A Gabriel. Al mismo ángel, ajá. A Gabriel lo mandó en un sinfín de veces. Él es el mensajero. Y el jefe del ejército de los cielos es Miguel. ¿Sí? Pero Gabriel es el mensajero. Y al decirle yo soy Gabriel, le estaba haciendo ver que recordara el precedente, lo que él siempre había hablado y había hablado verdad, porque él solamente venía a dar el mensaje que Dios le había dicho que diera. Entonces, al decirle yo soy Gabriel, le está diciendo a Zacarías, Zacarí, ¿me estás llamando mentiroso? ¿Me entiende? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas o estas noticias, wow, sorprendente, por las que tú ahorita deberías de estar saltando. ¿Por qué? Porque aunque ya estás viejo y tu mujer está vieja igual que tú, Dios escuchó tu oración. No importa el tiempo que haya pasado después de la última vez que tal vez le pediste a Dios algo. Él lo escuchó y Él lo va a responder en su tiempo. ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué nos enseña a usted y a mí, hermano? Que cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. 1, 2, que cuando usted clama, y si clama con fe, Dios, ¿qué? Dios le Escucha, pastor. Dios le oye, Dios le escucha. No. Amén, hermana Oye. Lidia. Dios le oye. Y si Dios le oye, dice en primera de Juan capítulo 5, versos 14 en adelante, si no estoy mal. Y si sabemos que Dios nos oye, tenemos por certeza que aquello que ya pedimos ya es está. nuestro. Amén. Ya lo recibimos por fe. Por fe, amén. Entonces, cuidado con dudar de la palabra de Dios. Cuidado de perder la fe. Padre, necesito esto. Por favor, paga mi deuda en el nombre de Jesús. Descanso en ti. Y siga haciendo lo que tenga. Pero imagínese, Señor, amén. Ay, qué paz siento. ¿Qué estabas haciendo, mamá? Orando. ¿Y por qué? ¿Qué pedía? Ay, no, mira, es que estoy bien angustiada, bien afligida. Ya no sé qué hacer. Y no acaba de orar, pues. Y ya no le dijo al Señor, pues. Y entonces, ¿por qué se está levantando con angustia y desesperación? ¿Me entiende? No sé si me estoy dando a entender, mis amados hermanos. Sí, pastor. Cuando Dios oye, usted tiene que tomar certeza. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces le dice el angelito, Gabrielito le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte las buenas nuevas. Por lo tanto, ahora quedarás mudo y no podrás hablar
hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo, en el kairos de Dios. Mire, mi hermano, si usted leyó junto conmigo, en ningún momento Zacarías dijo, y pues no te creo, ¿verdad? No aparece la palabra, no te creo, o será de verdad, o no me estás mintiendo. No, no aparece. Pero se deduce. Porque mire, pues, ¿y en qué conoceré esto? Porque yo ya estoy viejo. Entonces el ángel dice, por cuanto no creíste. Normalmente nosotros vemos las apariencias. Dios hace que Él logra ver lo interno de nuestro corazón. Muchas veces no recibimos por ese problema, por la duda, por la incredulidad. ¿Era justo el castigo? Sí, era justo. Hermano, era un sumo sacerdote, era un hombre de Dios que tenía que creer o tenía que estar seguro que cuando Dios habla, así será. Si Dios ya le dijo que le vas a proveer, usted créalo y gócese, aunque no lo mire. Si el Señor ya le dijo, te voy a sanar, descanse en esa palabra. Es necesario aprender a descansar en el Señor. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y el pueblo comprendió que había visto visión en el santuario. Ellos ya estaban bien entrenaditos. ¿Me entiende? Algo vio allá adentro y por eso viene. ¿Me entiende? Él les hablaba con señas. Tú me entiendes. Yo no sé cómo las señas, ¿verdad? Y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó. Dice, concibió, es decir, quedó encinta, quedó embarazada y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Mire, mi hermano, el que el Señor a veces no le responda el día que usted espera, en el tiempo que usted espera, no quiere decir que Dios no le ha escuchado o que Dios no le va a responder. Mi hermano, prepárese. Dios le va a sorprender. Por favor, que si le sorprenda de una forma maravillosa, porque usted creyó. Que no le vaya a sorprender porque usted dudó. Amén. Amén. Al 6º mes, dice el ángel. Miren pues, ¿quién? Gabriel otra vez. Cosa seria Gabriel, fíjense. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Cuando dice que estaba desposado con un varón, quiere decir que estaba comprometida para matrimonio. No era su esposa, estaban comprometidos. Ya se habían puesto el anillito, ¿verdad? Ya de compromiso, no de matrimonio. Por lo tanto, ella era una virgen todavía. Y pues el joven se llamaba José.
quien era de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam o María. Aquí no dice Miriam, pero yo se los estoy diciendo porque en algunos otros escritos lo traducen como Miriam. Verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, vea pues, mire pues, pregunto, ¿María ya estaba embarazada cuando entró el ángel? Sí. Cuando entró el ángel a ver a María, ¿ya estaba embarazada? Oh, no, no, no. Apenas No. iba a decirle que. Apenas iba a decirle No, que. no estaba. Muy bien, hermana Lilian, gracias. No, no estaba embarazada. Pero el ángel habla como su Dios. ¿Cómo habla Dios de nosotros? Dios habla de usted y de mí. Y habla cosas de usted y de mí, de cosas que no son como si fueran. Amén. Habla cosas de usted y de mí que no son como si fueran. ¿Sabe por qué? Porque van a ser. Y entonces el ángel le dice, salve muy favorecida. Salve muy favorecida. ¿Qué significa la palabra favorecido? Alguien que me pueda más o menos explicar. Dichosa. ¿Qué más? Afortunada. Muy bien, afortunada. ¿Qué más? La palabra favorecida es la misma palabra, tiene la misma o es en cierto modo el significado de la palabra gracia. ¿Ya? La palabra favorecida viene o es el significado de la palabra gracia. Gracia significa favor inmerecido. Es decir, Dios le está diciendo, el ángel, perdón, le está diciendo salud. Al decir salve, le está diciendo salud. Le está saludando. Muy agraciada, señorita, ¿ya? Muy favorecida, que sin tú merecerlo, Dios te escogió a ti. Escogida. No porque hayas hecho algo, sino porque a Dios le plació escogerte a ti. Y le continúa diciendo, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, también se turbó. Mire, se turbó por sus palabras, pero no se turbó por él. Fíjese pues, ya notó la diferencia con la turbación de Zacarías y la turbación de María. Zacarías se turbó por miedo a morir. María se turbó de la forma en que el ángel le había hablado y le había dado a conocer algo que ella desconocía. Es decir, ella se turbó no por duda ni por miedo. Ella se turbó, por decirlo así, porque le sorprendió la forma en la que el ángel le estaba hablando. Se turbó, dice, por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de saludo será este? Y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces, Gabrielito le dijo, entonces el ángel le dijo, María, no temas, no te asustes, no te asombres. Porque has hallado ¿qué? Gracias. Gracias. ¿Se dan cuenta?
¿Qué es lo que encontró ella en Dios? Gracia. Es decir, encontró favor. Encontró favor en Dios. Amén. Porque Dios podía haber escogido a otra. ¿Sí o no? Había un montón de doncellas. Pero Dios vio algo que ninguna otra doncella tenía en su corazón más que solo María. Amén. Porque has hallado gracia delante de Dios. Mire, mi hermano, ¿sabía que usted y yo hallamos gracia delante de Dios también? Y es por ello que hoy por hoy estamos aquí. Sí, amén. Mire, mi hermano, usted está aquí porque Dios lo vio con ojos de gracia. Dios nos vio con ojos de misericordia. Amén, amén, Dios nos amén, vio con gloria a ojos Dios. de compasión. Aleluya. Gracias, Señor. Hermano, ¿dónde estaría yo hoy? ¿Dónde estaría usted hoy si Dios no hubiese, si usted, o Dios, mejor dicho, no lo hubiera visto con gracia, con favor, si no le hubiera tenido misericordia, Misericordia. compasión? Sí, amén. Mira, mi hermano, wow. Yo quisiera encontrar muchas palabras para expresarlo. Amén. Gracias, Señor. Dios fue bueno, más que bueno. Fue benigno, bondadoso, misericordioso. Y Él mismo puso gracia en usted, en mí, en nosotros, para poder ser agradables a Él. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Porque miren, mi hermano, sin la gracia de Dios, olemos a muerte. Sin la gracia de Dios, olemos a trapos de inmundicia. Más cuando queremos hacer ver nuestra propia justicia. Se recuerda que así dice la palabra, porque vuestra justicia es como trapo de inmundicia, apestosos. Por lo tanto, le dicen el 31, ahora concebirás en tu vientre, es decir, quedarás encinta, quedarás preñada, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Gloria a Dios por ese hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Aleluya. Yeshua, como usted le quiera llamar, siempre y cuando no obligue a los demás a llamarlo como usted lo llama. Amén. ¿Quién? Su hijo o el hijo que iba a ella a dar a luz, será grande y será llamado, vea, Hijo del Altísimo. Qué bonito. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Aleluya. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Vea la pregunta de María. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Volvamos a la pregunta de Zacarías. Y vea la pregunta de Zacarías. ¿En qué conoceré esto? En esa frase, ¿en qué conoceré esto? Se denota duda, incredulidad, falta de fe. Pero en la pregunta de María, la pregunta da a entender, lo creo, pero ¿cómo va a ser? Porque solo estoy comprometido con José y nunca ni siquiera los deditos nos hemos tocado. Me imagino que en aquel tiempo era así, ¿verdad? Eran los noviazgos como tenían que ser, santos, puros. No como los de hoy, ¿verdad? Que primero se dan el beso y después me gustás vos. ¿Será? Lo intentamos, va pues.
¿Me entienden? No, no eran así. No era así. ¿Cómo va a ser esto? Porque no conozco varón. Esta pregunta que ella dice, ¿cómo será esto? Es una pregunta donde se denota, sí, ya entendí, lo creo, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Porque no tengo todavía marido. Soy virgencita. Entonces usted mira que el ángel no le dice, por cuanto no has creído. No. Respondiendo el ángel, le explica cómo va a ser para que ella sepa. ¿Cómo va a ser esto? Que voy a quedar encinta. ¿Me voy a casar? ¿O cómo? ¿Va a ser con José? ¿O cómo? Por si de repente ya no le gustaba a José, ¿verdad? Tal vez me dan otro más bonito. No, pues, y le explica. El ángel le dijo, observa bien, pues entiende, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel está dando una explicación a María de cómo ella va a dar a luz siendo virgen. ¿Se da cuenta la diferencia? Incluso, aún si María hubiera preguntado por incredulidad, se le aceptaba, se le hubiese permitido, uno, porque ella no conocía probablemente la Torá como la conocía Zacarías. Ella era una persona tal vez pobre, que apenas lo que aprendían eran solamente la Torá, pero no los profetas y los demás mandamientos. ¿Me entiendes? Por ello, el ángel se detiene y le da una pequeña cátedra o le da una pequeña clase, un pequeño estudio espiritual de cómo ella va a quedar embarazada y va a concebir de parte del Altísimo. El Altísimo va a mandar a su ángel, va a mandar al Espíritu Santo y va a hacer que descienda su poder. Y ese poder sea como una sombra sobre María a través del Espíritu. Y así quedarás embarazada. Por eso el santo ser que nacerá, el santo ser, será también llamado Hijo de Dios. Verso 36. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué? Ve aquí, ¿por qué? Vea, ¿qué dice ahí? Léanmelo con fuerza, con trompeta de Dios, por favor. ¿Por qué? Nada hay imposible, pastor. Porque nada imposible hay para imposible para Dios. Amén. Para Dios. Aleluya. Aleluya. Mira, mi hermano, gloria sea el nombre del Señor. Entonces María dijo, Amén y amén. amén. Oiga lo que dijo María. Escuche la confesión de María. Perdón. Una confesión no de duda, no de inseguridad, no de falta de fe, sino una confesión de disposición. Hágase. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho. Que se cumpla lo que tú has dicho, porque yo soy la sierva del Señor. Ella entendió que aquella noticia o aquella bendición realmente era un ministerio dado por Dios específicamente a ella. ¿Qué ministerio le ha dado Dios a usted?
el cual usted debe ejercer sin temor, sin dudas, sin incredulidad. He aquí la sierva. Mire, mi hermano, ella entendió que ella iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para traer, para enviar a su hijo unigénito a encarnarse en aquel cuerpo que se iba a formar en su vientre. Y yo, basado a lo que dice Juan 1:3, que todo lo que ha sido hecho fue hecho por el Verbo, por Jesús, y nada de lo que ha sido hecho sin él. Me atrevo a decir que él mismo, el Hijo de Dios, formó sus propias manitas en el cuerpo en el cual él vino a reposar y a morar, y que hoy tiene un nombre que sobre todo nombre, su nombre Jesús. Aleluya. Aleluya. Y el ángel, al escuchar esas palabras, se fue de su presencia. Me hubiera gustado continuar, lo vamos a tener que dejar aquí por la hora, no quiero pasarme más tiempo. El punto es, mi amado hermano, ¿de qué clase de personas es usted en relación a su fe, en relación a su creencia en Dios? ¿De lo de Zacarí o la de Elizabeth? Dígame usted. ¿Es usted entre Zacarías y María? ¿Es usted María. como María o es usted como Zacarías? Tenemos que ser María Tenemos que ser Marías. con esa fe, Con esa fe. que no se vaya nunca, es lo que decía mi mamá. Exactamente. Yo por eso espero en el Señor, sigo creyendo que Dios es Dios y yo sigo creyendo con esa fe que Él me va a sanar. No crea que la va a sanar. Ya me Confiese sanó, que ya la sanó. ya soy sana, Amén. ya fui sana. Amén. Por eso ya. Ya. No crea que Dios le va a proveer. Dele gracias porque ya proveyó. Sí, amén. Para lo que sea, para cualquiera. Si usted tiene un problema de salud, crea que ya le sanó. Si usted tiene un problema económico, crea que ya le proveyó. Si tiene un problema laboral, crea que ya se solucionó. Tiene un problema emocional, crea que Dios ya sanó su alma herida. Amén. Amén. Creamos, creamos y entonces hablemos, confesemos como lo hizo María. Vean, aquí se cumple lo que dice en Romanos capítulo 10, verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. María creyó a ciegas y entonces confesó y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase Tu voluntad. conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué es lo que le ha dicho Dios, mi amado hermano y mi amada hermana, a usted? ¿Qué le ha dicho Dios para que usted hoy pueda decirle: Señor, he aquí tu sierva o he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra? Yo les mencioné hace 2 años, doblado, llorando, clamando, pidiendo al Señor dirección. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Se han cerrado las iglesias. ¿Cómo salgo? Me tienen encerrado. ¿Y cómo sigo? ¿Cómo predico? Y él me dijo: para este tiempo, Julio, te formé. Para este tiempo te he venido procesando durante casi 30 años. Para este tiempo. Y desde ese día me levanté
Me quité las vestiduras de duda, de incredulidad, de inseguridad. Amén. Si usted a veces me mira que soy así, a veces como tajante, cortante al predicar la palabra, no es por orgullo, créame, no es por orgullo. Es porque tengo seguridad que lo que estoy diciendo, Dios me lo dijo que lo dijera y tengo que decirlo porque para eso Dios me ha puesto. Aleluya. Por lo tanto, si Dios le ha llamado a usted para decir algo, hágalo con libertad, hágalo con seguridad, hágalo con autoridad de Dios, para que no suceda lo que le pasó a Zacarías. Padre, gracias te damos en esta noche, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque has sido fiel con cada uno de nosotros y nos has permitido, Señor, conocerte y nos has permitido conocer, saber y entender que tú eres Dios y que no hay nada para ti, nada, nada, nada imposible para ti. Porque yo soy, dígaselo así usted también, porque yo soy el primer milagro que tú has hecho. Sí, Señor. Yo soy el imposible que tú hiciste posible. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias. A ti, oh Dios, sea toda la honra, toda la gloria, toda la majestad, porque solo tú, oh Dios, eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda majestad.